Hoy lo imposible acaba de suceder en el espacio. Un objeto procedente del exterior del sistema solar se ha dividido en dos mitades perfectamente simétricas. Una de ellas desapareció sin dejar rastro, y la otra comenzó a emitir señales dirigidas de forma precisa hacia la Tierra. La comunidad científica lo considera el hallazgo más inquietante de nuestra historia reciente. Y cuando termines de escuchar, entenderás por qué. 3I Atlas puede no ser un simple cometa. Puede ser algo vivo o una máquina que reproduce la lógica de lo vivo con una exactitud insoportable. Durante más de 40 años he seguido las leyes más profundas del universo. Creí haberlo visto todo, pero hace unas horas 3I Atlas derribó mis certezas. No explotó ni se quebró como un cuerpo frágil. Se abrió con un corte limpio y geométrico, como si hubiera sido construido para dividirse llegado el momento. No hubo cascadas de fragmentos, ni polvo, ni estelas caóticas. Solo dos piezas perfectas separándose en silencio. El primer aviso encendió alarmas en los monitores. Pensé en una anomalía instrumental, pero Chile, Hawái y la red europea confirmaron la misma lectura. Entonces ocurrió lo impensable. Una de las mitades desapareció por completo. No se ocultó tras el resplandor del sol ni tras un planeta. Simplemente dejó de existir para nuestros sensores. Somos capaces de seguir un objeto minúsculo a cientos de miles de kilómetros y de observar galaxias naciendo en el borde del tiempo. Y aún así, perdimos de vista un cuerpo del tamaño de una montaña. Horas antes de la división, su órbita era impecable. De pronto, sin advertencias, comenzó a acelerar. No fue un error. La aceleración rompía los modelos de la mecánica celeste. Mientras un cometa que se aleja del Sol tiende a frenarse, 3I Atlas hacía lo contrario. Cuanto más lejos, más rápido. Ningún rastro de gas, ninguna cola ionizada, ninguna firma térmica. Se movía con una precisión silenciosa que parecía obedecer a órdenes invisibles. Equipos de Harvard, Caltech y la Agencia Espacial Europea simularon cada hipótesis imaginable. Influencias de Júpiter, campos magnéticos interplanetarios, viento solar, desgasificación interna. Todo conducía al mismo resultado. No había explicación natural convincente. El comportamiento sugería control activo. Tal vez no observábamos un cuerpo inerte, sino una estructura diseñada para maniobrar en el vacío, con una eficiencia que aún no comprendemos. 36 horas antes de partirse, detectamos algo más extraño. Desde su núcleo comenzaron a salir pulsos de energía cada 11 minutos, medidos con precisión nanométrica. No eran fogonazos azarosos ni radiación térmica. Eran latidos perfectos, sostenidos. Un metrónomo cósmico que ningún fenómeno natural mantiene sin fluctuaciones. Ni siquiera los púlsares conservan tal exactitud. Sonaba como el corazón de una máquina colosal. El debate fue inmediato. Unos hablaron de una física todavía no descrita, otros de ingeniería. La secuencia tenía estructura matemática y correspondencias con señales artificiales humanas. Si aquello era un código, alguien estaba anunciando su presencia. La idea incomodaba, pero los datos no admitían eludirla. El universo, de algún modo, parecía responder a nuestra mirada. 18 horas antes de la separación, la forma del objeto comenzó a cambiar. Al principio fue un leve desplazamiento del contorno de luz. Luego, en apenas 2 horas, pasó de esfera a cilindro. Superficies lisas, simetría impecable, ausencia de grietas. Un cuerpo de ese tamaño no puede reconfigurarse sin colapsar por esfuerzos internos. Y sin embargo, 3I Atlas se transformó como si siguiera un plan. Justo entonces los pulsos cesaron. Silencio absoluto. Ninguna emisión, ninguna fuga energética. Parecía haber completado una fase y quedaba a la espera de algo. 11 horas después, llegó el acto que nos dejó sin aliento. El objeto se dividió en dos mitades idénticas, sin explosión ni fragmentación. Las designamos Objeto A y Objeto B. Avanzaron en paralelo durante unos minutos hasta que el Objeto B giró a 90 grados con un quiebre imposible y se esfumó. No hubo pérdida gradual de señal. Pasó de estar presente en todos los sistemas a no estar en ninguno. Ni eco en radio, ni rastro infrarrojo, ni huella gravitatoria reconocible. Nada. Las conjeturas se multiplicaron. Camuflaje gravitacional.
curvatura extrema de luz, salto a un régimen físico que desconocemos. No teníamos pruebas, solo un vacío perfecto en los datos. Lo único cierto era que el objeto B ya no estaba a nuestro alcance, y la posibilidad de que siguiera allí, oculto, nos estremecía. 4 horas después de la división, el objeto A habló. Al principio creímos escuchar ruido de fondo, pero al limpiar la señal, emergieron patrones nítidos. Eran relaciones de tonos equivalentes a números primos, la misma lógica con la que la humanidad intentó presentarse al cosmos. La transmisión duró 31 minutos exactos y se interrumpió de golpe. Minutos más tarde, los detectores captaron una leve onda gravitatoria desde una posición más próxima a la Tierra. Aquello que había desaparecido se movía y venía hacia nosotros. Los primeros cálculos insinuaban un simple sobrevuelo, aunque las microcorrecciones de su órbita delataban maniobra consciente. Nada de impulsos aleatorios. Todo respondía a un propósito. Cuando el telescopio James Webb enfocó su superficie, vimos algo imborrable. No era roca, era liso y reflectante como metal líquido. Ningún cráter, ninguna costra de polvo. El espectro no coincidía con ningún material conocido. Y al cruzar la órbita exterior de Júpiter, el objeto comenzó a frenar. Sin propulsión visible ni trazas de energía, redujo su velocidad con una suavidad que ninguna ley física permite, sin un tipo de control que todavía no podemos explicar. Desde ese instante las agencias se encerraron en silencio. No hubo más notas técnicas ni ruedas de prensa. Solo circuló un mensaje cifrado entre centros de seguimiento. Objeto B detenido. Sin movimiento, en espera de instrucciones. La frase se repitió 3 veces acompañada de una cadena de caracteres sin descifrar. Durante 6 horas el objeto B permaneció inmóvil cerca de la órbita de Júpiter. A las 3 en punto, tiempo universal coordinado, el cielo volvió a vibrar. Los radiotelescopios captaron una ráfaga de ondas perfectamente sincronizadas con la posición de 3 y Atlas. No era caos, eran secuencias que, al representarlas, parecían planos o diagramas. No solo informaban, instruían. Y su destino no era el vacío. Iban dirigidas a la Tierra. En los minutos siguientes, varios satélites dejaron de comunicarse. La coincidencia temporal era total. Cada fallo llegaba exactamente con el impacto de una de las pulsaciones sobre la alta atmósfera. Parecía que el objeto no solo enviaba un mensaje, sino que activaba algo que ya estaba aquí. La red se reconfiguró y se cerraron canales, pero algunos observadores independientes mantuvieron sus equipos. Lo que registraron fue el inicio de un despertar. Mientras el objeto B permanecía en posición, el objeto A comenzó a brillar desde dentro con una luz profunda, modulada al mismo ritmo que las señales de su mitad perdida. Uno emitía y el otro respondía, 2 piezas separadas latiendo como un solo sistema. En las últimas 12 horas se han puesto de nuevo en marcha. Se mueven con determinación, rotan con el mismo periodo y orientan sus ejes hacia un punto común que, al extrapolar, converge sobre la órbita terrestre. Las mediciones sugieren que entre ambos tejen un campo compartido, un puente electromagnético a escala planetaria. La Tierra lo siente. Hay variaciones sutiles en el campo magnético, brújulas caprichosas, ligeras derivas en el posicionamiento por satélite y bandadas que cambian de rumbo en mitad del vuelo. Es como si una mano invisible hubiera rozado el borde de nuestro mundo. Nadie sabe qué ocurrirá cuando esas 2 mitades alcancen la alineación final, pero hay una certeza que atraviesa laboratorios, observatorios y salas en penumbra. El universo acaba de mover una pieza a la vista de todos. Tri Atlas no es solo un visitante, es un sistema que se prepara. Tal vez un observador, tal vez una llave, tal vez un mensaje que no comprendemos. Si alguna vez creímos estar solos, hoy el silencio del cielo nos ha dado otra respuesta. Y mientras los números avanzan en las pantallas, siento que algo, en algún lugar, ya ha empezado.